.unc.edu.ar, ahora ha cambiado de nombre y se llama faud.aulavirtual.unc.edu.ar. Todavía sigue funcionando el otro link, pero les diría que vayan acostumbrándose a esta nueva dirección. Cuando ingresamos a ese link, se nos presenta la pantalla que tenemos enfrente, que avanza, ¿vale? Haciendo clic en acceder, nos logueamos, avanza. Hace un par de clics. Como usuario, tienen que poner el número de DNI, siempre. A lo sumo, si son alumnos muy viejos en la facultad que en vez de DNI tenían un número de matrícula, pondrán ese, pero creo que ya a esta altura del partido son todos gente joven. La contraseña, por defecto, es también el DNI, pero podría ser que ustedes el año pasado ya la hayan cambiado por otra contraseña. Bueno, pondrán la nueva contraseña. Hace clic de vuelta. Y si olvidaron la contraseña, hacen clic en olvidó su nombre de usuario o contraseña y les va a enviar un link para recuperar la clave al mail que tienen declarado en Moodle. No al mail que tienen en Guaraní, sino al mail que tienen declarado en Moodle. Por lo que yo les sugiero que tanto en Moodle como en Guaraní tengan el mismo mail y si es posible que sea el de la UNC. Adelante. Una vez logueados, los pasan a esta pantalla y lo más fácil es hacer clic ahí donde dice Mate 1C, que los lleva en forma directa al aula virtual. Y si no, avanzar, hacen clic en nivel 1 de arquitectura, hace clic, que los lleva a un listado de todas las materias de primer año, y si bajan bien hasta el final de la lista, el último lugar es la matemática nuestra, la 1C virtual de arquitectura. Haciendo clic ahí, nos lleva ya al aula virtual. Todos esos pasos se lo evitaban si directamente hacían clic donde decía Mate 1C. Fíjense que aquí nos muestra un aula virtual alternativa. Durante el cursado de la materia, todo se hace por el aula virtual de Moodle, o sea, la que estamos viendo. Todas las entregas de prácticos van a ser acá, por este medio. Pero en el aula virtual alternativa tienen todo el material de estudio, tienen todos los PDF con ejercicios, los teóricos, los videos, todo está ahí, salvo la posibilidad de resolver los cuestionarios que son los trabajos prácticos. Una vez que acabe el 2021, como tenemos que resetear el aula, van a quedar todos desmatriculados y la única posibilidad de estudio va a ser por el aula virtual alternativa. Así que traten de este nombre guardarlo en algún lado que les quede. Avanza, por favor. O aprobar en el 2021. O aprobar en el 2021, que sería lo ideal. Pregunta. Sí. Disculpe. O sea que no va a haber clases frente a un profesor, me refiero. Tipo, no va a haber un profesor hablándonos. En realidad nos van a tener a nosotros hablándoles, pero no van a ser obligatorias. Ya llegamos a eso. Ya llegamos. Las dos pestañas que están en verde, que son entes geométricos y despejes, están solo como apoyo por las dudas que ustedes, qué sé yo, el que no sepa despejar una X en una ecuación, se va a la pestaña de despejes y ahí hay unos cuantos videos extraídos de YouTube donde se les explica cómo hacer para despejar tanto en ecuaciones sencillas como más complejas. Y entes geométricos en realidad son cosas simples, como resolver figuras simples con
reduciéndolas a triángulos, son superficies de pentágonos, de triángulos, cosas que ya seguramente las saben todos del secundario, pero si alguno tiene duda, bueno, ahí tienen esa pestaña de entes geométricos con material desarrollado. Pero no tomamos cuestionarios de eso. Para nosotros los únicos puntos que valen son los que están en azul. Razones y proporciones, trigonometría, polígonos, cuerpos geométricos y coordenadas en el plano. Y esos son los prácticos que van a tener que presentar. Hace clic, por favor. En el caso de querer ver la calificación que van obteniendo los cuestionarios, hacen clic ahí donde, a la izquierda donde dice calificaciones, avanza, y les va a mostrar una planilla como esta, donde la única columna que tiene que atender es la que dice calificación. La que dice rango, porcentaje, promedio, esa ignórenlas. Mientras ustedes, al lado de cada cuestionario, les diga calificación de 5, 6, 7, siempre mayor que 5, mayor o igual a 5, está aprobado. Avanza, por favor. En las pestañas rojas, condiciones de cursado. Y acá creo que se responde lo que preguntó recién un compañero de ustedes. La materia consta de clases teórico-prácticas que son de suma importancia para comprender la materia. Estas clases vía Meet no son obligatorias para obtener ni la regularidad ni la promoción, ya que pueden utilizar los videos subidos al aula virtual. Creo que con eso contesto la pregunta de recién. Es decir, el que quiera asistir a estas clases asiste, y el que no simplemente va a los videos que están en clase, o como estas clases por lo general las grabamos y las subimos, también pueden verlas en la grabación. La presentación de los trabajos prácticos consiste en aprobar la totalidad de los cuestionarios de cada tema. Por ejemplo, razones y proporciones creo que tenía 6, trigonometría creo que tenía 10, cuestionarios. Bueno, todos tienen que estar aprobados, de todos los temas, y con nota de 5 o mayor que 5, sea para promoción o para regularidad. Lo que sí, todos los cuestionarios tienen que estar aprobados. La nota de los cuestionarios no se promedia con la nota de parcial. Van a encontrar que hay fechas sugeridas de presentación y fecha tope de presentación. La fecha tope de presentación es el 27 de julio a las 23:59 horas. Eso es un par de días antes del parcial. Esa fecha tope. Hasta ese día ustedes pueden hacer 10.000 veces cada cuestionario si quieren. O sea, fallaron una vez, lo intentan de vuelta, y si vuelven a fallar, vuelven a intentar. Y pueden hacerlo tantas veces como quieran. Y no van a perder por eso el derecho a promocionar. Ahora, si se pasaron del 27 de julio, ahí nos veremos el año que viene. Después del 27 de julio vamos a dejar los cuestionarios abiertos para que puedan practicar, pero esa nota ya no es tenida en cuenta. O sea, por más que lo aprueben después del 27 de julio, se ignora. Mientras tanto, de todas las chances que han tenido, siempre se toma la nota más alta. O sea, si sacaron en un mismo cuestionario, hoy un 5, mañana un 7, pasado un 4, el que vale es el 7, porque se toma la nota más alta. A ver, acá hacían una pregunta. Dice, ¿los cuestionarios para la promoción tienen que tener alguna nota superior o con que estén aprobados con 5? Sí, con 5 puede ser. Bien, perdón, Gustavo, hay una fecha sugerida. La fecha sugerida es simplemente eso, sugerida. Ustedes manejan su tiempo de acuerdo a las otras materias, a cómo van.
La sugerencia de la fecha es simplemente que si ustedes van llevando los cuestionarios al día para esa fecha, desde el punto de vista didáctico, es lo mejor para el cursado de la materia. Acá Pero está en Lourdes, cada uno administrar el tiempo como quiera, siempre y cuando lo entreguen antes del 27 de julio a las 11:59 de la noche. acá Lourdes dice que eh, terminó el cuestionario 2 de proporciones, intentó abrir el 3 y no le permite. Lucía del Milagro dice lo mismo. Bueno, ya vamos a revisar eso porque tendría que estar habilitado. Bueno, volviendo a esto. ¿Qué pasa con el parcial? Vamos a imaginar que ustedes tienen 100% de los prácticos aprobados, o sea, todos los cuestionarios aprobados. Esa es una condición tanto para regularizar como para promover. Luego, se toma un único parcial. Ese único parcial, con nota de 4 o más, ya está regular. Con nota de 7 o más, ya está promovido. Por más que hayan aprobado todos los prácticos con 5. Si el parcial tiene un 7, ya queda promocionada la materia y ya no tienen que rendir más nada. ¿Se puede recuperar el parcial? Se puede recuperar para regularizar en todos los casos. Pero para promover únicamente podrán recuperar para promoción si han hecho los cuestionarios antes de la fecha sugerida, no de la tope, sino de la sugerida. O sea, tienen hasta el 27 de julio y pueden promocionar siempre y cuando el parcial lo aprueben de una con 7 o más. Pero ya recuperar para promocionar lo vamos a limitar únicamente a los que han venido haciendo las cosas paso a paso según las fechas sugeridas. La primera fecha de razones y proporciones, ya van a ver cuando entre, es el 13 de mayo. De mayo. O sea, una semana. Bien, avanza. Creí que pasaba a los grupos de WhatsApp. Bueno, hace clic. Apuntes. Ahí tienen apuntes en PDF, o sea, ahí tienen toda la teoría. Si alguien quiere estudiar por los libros que tengan de antes, estudien en lo mismo. No les hace falta comprar nada, con estos apuntes alcanza y sobra. Tienen guías de trabajos prácticos resueltos. No confundan estas guías de trabajos prácticos con los prácticos a presentar. Lo que se presenta son los cuestionarios online. Estas guías de ejercicios resueltos son únicamente para que tengan material de estudio. Ahí pueden ver que los PDF están con toda la resolución paso a paso de cada ejercicio. La idea es que cuando ustedes al estudiar no vean cómo se resuelve, intenten hacerlo por ustedes mismos y si no pueden, si no les sale, bueno, ahí sí vean cómo está resuelto, pero primero traten de que su cabeza vaya razonando el problema, si no todo servido no les va a servir mucho. Después tienen los videos, si querés seguir avanzando, en los videos hay teoría para entender el tema y algún ejercicio que les va a servir de muestra para poder resolver el cuestionario que les sigue. Generalmente detrás de cada video le sigue un cuestionario sobre ese tema. Adelante. Si hacen clic en los cuestionarios, hace otro clic por favor, Alex. Perdón. Entran a los ejercicios que tenga el cuestionario. No todos los cuestionarios tienen la misma cantidad de ejercicios. A ver, justo pregunta, ¿los cuestionarios los podemos resolver a todos o es por fecha? Vos podés ponerte hoy y resolver absolutamente todos los temas. No hay que esperar. Yo ahí fíjense que en un resultado he puesto 20.5 y en el otro resultado puse
30,2. ¿Qué pasa? Depende cómo tengan configurado su teclado. La computadora va a aceptar la coma o el punto para separar los decimales. Por ejemplo, mi computadora acepta la coma. Si yo le pongo punto, me lo toma como mal. Pero algunas computadoras aceptan los dos, otras únicamente el punto. ¿Cómo saber si está bien o está mal? Yo puse 20.5, 30,2. Si pulso siguiente, avanzale. Si hago clic ahí, fíjense que me sale respuesta incompleta donde puse el punto, respuesta guardada donde puse la coma. Quiere decir, donde dice guardada es que está bien. Donde dice incompleta es que Moodle considera que no es un separador de decimales. Entonces, si habían puesto punto, lo cambian por una coma, y si habían puesto coma, lo cambiarán por un punto. Entonces, como hay que arreglarlo, hacen clic en volver al intento, arreglan y luego si ponen enviar todo y terminar, les va a pedir confirmar, hace clic y les va a dar ya la calificación. Que para probar, acuérdense, siempre 5 o más puntos. Avanza. Para resolver los cuestionarios, el símbolo pi que tiene la calculadora usa todos los decimales posibles. No los redondeen como hacían en secundario 314, porque van a empezar a arrastrar errores, a arrastrar diferencias con lo que calcula Moodle. Entonces Moodle seguramente les va a decir incorrecto. Hay un margen de tolerancia, pero no es tan grande. Y lo mismo con las funciones trigonométricas. Si ustedes sacan seno de 30 grados, probablemente tenga 9 decimales. Esos 9 decimales los tienen que usar todos. No trunquen decimales porque también van a ir arrastrando errores. Van a encontrar un par de videos de configuración de la calculadora que, recuerden, tienen que estar siempre preparada para grados de sexagesimales, que habitualmente es pulsando 2 veces la tecla mode o mode, y optando, generalmente no todas las calculadoras son iguales, pero la Casio suele ser que le sale un 1, un 2 y un 3, y el 1 es para sexagesimales. Cuando ustedes pusieron el 1 ya quedó bien configurada. Y también tienen que tener con modo y fix que le salga 9 decimales. A ver, Luis pregunta, perdón, profe, yo tengo otra calculadora y no encuentro el manual para ver. Tendrías que ver, si hace seno de 45, tendría que dar 0,707 y no me acuerdo qué más. Con los otros sistemas no te daría eso. O tangente de 45 Tangente, le tiene que dar 1. Un poquito más abajo, bueno, no sale en la pantalla, pero hay una calculadora descargable que pueden utilizar para resolver los cuestionarios. Es una tarjeta que la descargan al escritorio y la tienen siempre en la PC, pero no la van a poder usar en el examen. Avanza. O sea, les conviene amigarse y conocer la calculadora con la que van a trabajar en el examen. En la pestaña Grupos de WhatsApp están los links para anotarse. Bueno, ustedes son del grupo de las 15, así que irán al de abajo. Sí. La idea es que ustedes se hagan consultas entre ustedes por este grupo. Nosotros, cuando podamos, vamos a ir respondiendo también, pero no siempre podemos. Pero por la experiencia de los 2 últimos años que han estado haciéndolo, se ayudan muchísimo entre ustedes y aprenden mucho más fácil. Así que
no tengan miedo en preguntar, por más pava que sean las preguntas, siempre alguien les va a responder. Y no hay que tener vergüenza de preguntar. Eso mismo. Acá dice Paco Sori, ¿con eso ya promocionamos la materia? Si has sacado el 7 en el parcial y aprobado todos los cuestionarios, sí, promociones. Ya está aprobada, no hay que rendir, nada. Ya está. Adelante. Bien. Bueno, ahí está una última recomendación, sí. Para verificar que no tengan problemas en ingresar al aula virtual, fíjense apenas puedan. Si no pueden entrar a Moodle, lo más probable es que sea un error en la contraseña, salvo que vengan de otra facultad y aún no estén matriculados en Moodle. Pero creo que ya todos los alumnos de Guaraní, todos los alumnos que tengo como listado en Guaraní, ya están matriculados, no tendría que tener problemas. Y si pueden entrar a Moodle, pero no pueden entrar al aula, bueno, comuníquense con nosotros por mail o por el grupo de WhatsApp y tratamos de solucionar el problema. Si lo podemos solucionar nosotros, bárbaro, y si no, lo mandaremos con el administrador de Moodle. Acuérdense que tanto los links, esto para la clase de Meet, como los grupos de WhatsApp también están en el aula virtual alternativa de Weebly. A ver, ¿es solo un parcial? Sí. Es integrador de todos los temas. ¿Se puede recuperar para regularizar? Sí. ¿Se puede recuperar para promocionar? Sí, si han respetado las fechas sugeridas. Por ejemplo, la del jueves 13. Si no han respetado las fechas sugeridas, solo van a recuperar para promoción. Bueno, creo que esta era la última pantalla. Esta era la última. Bueno, bien. Vamos a cambiar al otro Power. Bien, presentaciones. Bueno, lo que yo siempre les digo con respecto al grupo de WhatsApp, antes de entrar en tema, es que somos muchos en el grupo de WhatsApp. Hay como 200 personas. Entonces, lo ideal sería que todos ustedes vayan siguiendo lo que se trabaja, porque a lo mejor preguntan, profe, no entiendo el ejercicio número 11. Y 4 mensajes más arriba está explicado el ejercicio número 11. Porque en general hay un grupo muy grande que van más o menos parejos. Entonces, si ustedes pueden ir leyendo el grupo, ir viéndolo, les va a resultar más fácil, porque probablemente la duda que ustedes tienen también la ha tenido algún otro compañero antes, y si no preguntan, no hay problema. Lo que yo sugiero es que guardemos el grupo de WhatsApp para las cuestiones solo de matemáticas, porque a veces empiezan digamos, no es que esté mal publicar algún gatito, un perrito, algún meme, alguna cosa así, pero al ser 200 se va a cargar demasiado el grupo. Bien. Dicho eso, vamos a entrar a la clase, a la primera clase, la clase de hoy. Razones y proporciones. ¿Hasta acá hay alguna duda, algún comentario más que quieran saber sobre cómo funciona la cátedra, la materia? Yo, profe. Sí. ¿Qué pasa si no entregas antes de la fecha los cuestionarios? Si no entregas antes de la fecha sugerida, podés entregarla hasta antes de que termine la materia. Si vos sacás más de 7 en el parcial, promovés la materia. Si sacás menos de 7, no podés, y no entregaste cada uno en fecha sugerida, lo que no podés es recuperar el parcial para promover. Esa es la, digamos, quien entrega todo en las fechas sugeridas tiene como premio el poder recuperar en el caso de que le vaya mal
en el parcial, le vaya mal y quiera promover, ¿no es cierto? Volverlo a rendir para sacar una nota mayor a 7. Fuera de eso, ahora, si no entregás todo completo antes del 27 de julio a la noche, bueno, ahí ya se pierde la materia, se queda libre. Fíjense que tienen como 1 mes y medio más para hacerlo todo. Cada uno lo irá regulando de acuerdo a las otras materias, al tiempo libre, como ustedes, como cada uno quiera hacerlo. Lo único que tiene que hacer es presentarlo antes de esa fecha para quedar regular, poder rendir y terminar regularizando la materia. También puede rendir y si saca más de 7, la promociona. Lo que no puede es recuperar para promoción cuando no tiene los entregados todos los prácticos en las fechas sugeridas. ¿Está claro ahí? Sí, sí, está claro. Bien. Bien, bien. Bueno, entonces ahora vamos a entrar al primer tema de la materia, razones. Tengo una pregunta. Sí. Perdón que lo moleste. Los temas de los parciales, ¿cómo van a hacerlo? ¿Van a dar un tiempo límite para hacer el ejercicio? Sí, usted ya ha llegado la época, le vamos a aclarar, ustedes van a tener que tener un celular con cámara que va a transmitir el examen y la computadora donde lo van a hacer al examen. Esas dos herramientas van a tener que tenerlo para hacer en forma virtual. Está en la forma virtual, se rinde de esa manera. Cada examen es diferente. Cada alumno rinde un examen distinto al de otro. Es particular, porque el sistema mezcla los datos, mezcla los problemas, ¿no es cierto? Cada cual va a tener su examen y, bueno, tienen habitualmente 1 hora y media para hacerlo, un tiempo suficiente que les alcanza para resolver. Y bueno, y apenas termina, enseguida va a estar la nota. A lo mejor puede demorar un día. 10 ejercicios. 10 ejercicios de temas variados, digamos, de todos los temas que se han ido viendo a lo largo de la materia, y bueno, y eso es, tienen que tener, por supuesto, para aprobarlo, va a cambiar la proporción, ¿no es cierto?, de los ejercicios, y bueno, y con eso lo aprueban y sacan, de acuerdo a la cantidad de ejercicios bien que tengan, van a sacar la nota. 17, 8... Gracias. ¿Eh? Gracias, profe. No, de nada, de nada. Bueno, ¿hay alguna otra duda? Vamos a entrar en la primera, entonces, razones y proporciones. Ahí vamos. Bueno, fíjense acá, hay diferentes ejemplos de diferentes aspectos de la vida, ¿no es cierto?, de física, de matemática, aspectos prácticos, elevadores para autos. Todo está relacionado con esto que llamamos razones y proporciones. Fíjense, por ejemplo, estos triángulos acá, que se van formando dentro de un gran triángulo. Hay triángulos menores. Todos esos triángulos son proporcionales. O sea, sus lados guardan una relación entre sí. Con los lados del otro triángulo. Comparamos 2 triángulos. Entonces son proporcionales. Fíjense, acá hay un triángulo, que es el ABD, y hay otro triángulo que es el ACE. Esos triángulos son proporcionales. Si este lado fuera el doble de seguramente este también fuera el doble y este también. Todos se agrandan o se achican en la misma proporción. Las proporciones también están utilizadas, ustedes no sé si creo que sabrán, por ejemplo, para hacer una mezcla, una de cemento, 3 de arena, más el hidrófugo según el fabricante. Entonces se hace, o cuando van a hacer una comida, mezclan diferentes
proporciones, cantidades de una cosa y de la otra. Acá, por ejemplo, vemos la cantidad de pintura, cuánto rinde cada tarro de pintura. En base a eso vamos a ir calculando cuántos necesitaremos de acuerdo a la cantidad de la superficie a pintar. A mayor superficie, mayor cantidad de pintura. Fíjense aquí, por ejemplo, si abrimos todas las canillas juntas, todas las botellas se van a llenar al mismo momento, pero si vamos abriendo de a una, la que primero abrimos, lógicamente, va a estar más llena, después la que sigue menos, y la última en abrir todavía no le entró nada de agua. Entonces, la altura del agua es proporcional al tiempo que permanece abierta el grifo o la canilla. Fíjense, acá también tenemos proporciones en un gráfico estadístico, gráfico de tortas, puede ser gráfico de barra. Ustedes habrán escuchado la proporción de personas infectadas con el coronavirus que se recupera es el 95, tanto por ciento. La proporción de fallecidos en base a los infectados es tanto por ciento. Estoy relacionando dos cosas, dos cantidades. Fíjense acá, también para un elevador hidráulico, donde se transmiten las fuerzas y, bueno, que es proporcional al tamaño que tenga. Entonces, vamos a ver acá, matemáticamente hablando, lo que es una razón y lo que es una proporción. Una razón es esto, por ejemplo, A sobre B. Es una fracción, se expresa como si fuera una fracción. Por ejemplo, yo puedo decir cantidad de alumnos por aula. Entonces supongamos que haya 20, o cantidad de alumnos por tablero, o cantidad de computadoras por alumno. Yo estoy relacionando dos cosas y lo expreso, esa es una razón. Lo habrán escuchado que, no sé, por ejemplo, los alumnos se ubican en las aulas a razón de 4 por tablero. Eso cuando había presencialidad. Podemos decir a razón de, quiere decir 4 en cada mesa. Eso es lo que denominamos una razón. Arriba tenemos una cantidad, estamos, por ejemplo, poner alumnos, y B representaría las mesas. ¿Puede ser al revés? Sí, puede ser al revés. El resultado no va a ser el mismo. Si yo tengo 4 alumnos por mesa, ¿cuánta mesa le corresponde a cada alumno? ¿Cuánto puede disponer cada alumno? Un cuarto. Un cuarto, o sea, 0,25. Entonces, cambia, si a 1 lo divido en cuarto es 0,25. Y si tengo 4 arriba y 1 abajo es 4. Entonces, de acuerdo a qué esté relacionando con qué, va a variar esa razón, pero es simplemente eso, una razón. Fíjense, cuando hay dos razones que se igualan, entonces ahí tenemos lo que se denomina una proporción. Por ejemplo, si acá donde dice A sobre B yo pongo un cuarto, yo me como un cuarto de pizza. Y CD serían 2 octavos, 2 porciones. ¿Es igual una cosa que la otra? Sí. Sí, ¿no es cierto? Si me como 2 porciones de pizza, equivalen a un cuarto de la pizza, si es que la dividimos en 8, convengamos. Una pizza común y corriente. Si yo como media pizza, un medio, es igual a 2 cuartos, o es igual a 4 porciones. O sea, es equivalente una cosa a la otra. ¿Qué me permite esto? Que si yo alguno de los datos me está faltando, digo, si yo puedo
completar con los datos que tengo y me falta uno. Lo despejo y ahí encuentro el dato que me está faltando. Fíjense que las proporciones, esta es una forma de expresarla, como un cociente, como una igualdad entre dos fracciones. Yo al término acá que está marcado como D, está dividiendo en este miembro de la igualdad, puedo pasarlo al otro lado multiplicando. Y lo mismo puedo hacer con B. B está dividiendo, pasa multiplicando a C. Fíjense que quedaría como está acá abajo. Esto es lo que saben decir es el producto de los extremos, A con D, es igual al producto de los medios. Viene de simplemente despejar y pasar los que están como divisor como factor. Y me queda expresado de esta manera. Si yo desconozco, tengo una incógnita en alguna de las partes, la pongo con una letra, despejo y ahí lo encuentro. Para eso me sirven las razones y las proporciones. Y ya lo vamos a ver más adelante, pero esto es lo que se usa en un problema de regla de tres simples, se lo usa en muchas cosas, y en arquitectura se lo usa mucho. Por ejemplo, hablamos de dos rectángulos proporcionales. ¿Qué quiere decir que un rectángulo y otro sean o no sean proporcionales? Es que guardan entre los lados, recuerdan que el rectángulo tiene, por ejemplo, esto no es un rectángulo, pues no tiene ángulo recto acá, pero tienen dos lados paralelos de un tamaño y otros dos lados paralelos de otro tamaño. La relación que hay entre ellos, si hago otro rectángulo más grande o más chico, pero guardo la misma relación entre ellos, esos rectángulos van a ser proporcionales. Entonces yo hago el lado mayor de un rectángulo dividido el lado menor, tiene que ser igual al lado mayor del otro rectángulo dividido el lado menor. Yo hago esos cocientes y me tiene que dar el mismo número. Entonces, esos dos rectángulos puede ser uno muy chiquitito, una tarjeta de crédito, y el otro puede ser el frente de un edificio, pero son proporcionales entre sí si tienen la misma relación entre sus lados, el más grande y el más chico. Esto se usa, por ejemplo, si yo en el frente, en una fachada, quiero utilizar por ejemplo, las aberturas, las puertas y las ventanas sean rectángulos proporcionales. A lo mejor la ventana es más chica que la puerta, pero que guarde la misma proporción, que sea como el mismo rectángulo más pequeño. Entonces, resumiendo, una razón es simplemente un cociente, una fracción, una cosa sobre otra, que me está relacionando dos cantidades. Y una proporción es una igualdad entre dos razones. La podemos expresar así o la podemos expresar como está acá, como un producto, como una fracción. Bien. Entonces, ahora quizás vamos a reiterar algunos conceptos, pero está hecho para que, bueno, con tanta reiteración, a lo mejor si uno no lo entendió en un momento, lo puede entender en otra diapositiva. Entonces, se llama razón entre dos números, A y B. B tiene que ser diferente de 0. El único valor que no podemos poner ahí es 0, porque recuerden que es una indeterminación. Si yo divido por 0, bueno, tendería a infinito. Entonces, el cociente entre A y B le decimos antecedente y consecuente. También, si lo vemos como una fracción, es numerador y denominador. Por ejemplo, una computadora cada 2 alumnos o la densidad de la población de un lugar es de 80 habitantes por kilómetro cuadrado. Fíjense, yo lo expreso acá como una razón. Una PC cada 2 alumnos. 80 habitantes, 1 kilómetro. Eso es una razón. La igualdad entre dos razones, como habíamos dicho, se denomina proporción. Si hay una PC cada 2 alumnos, equivale a decir que hay 3 PC por cada 6 alumnos. ¿Será así? ¿Está correcto esto? Sí.
Ustedes dicen que sí. Bueno, si yo quiero saber, digo, si una PC es para 2 alumnos, 3 PC serán para, y acá pongo X. Entonces, lo despejo, ¿eh? Despejamos esa X y me va a dar 2 por 3 sobre 6, me sale 6. 2 por 3, 6. Sobre 1, 6. 6 alumnos. Si yo no tengo un dato, lo puedo encontrar. Recuerden que A es a B, como C es a D, entonces el producto de los extremos es igual al producto de los medios. ¿Qué es lo que tiene acá? Esta propiedad, que viene de despejar y pasar esto para allá y esto para allá. Entonces, 1 por 6 es igual a 2 por 3. Bueno, ahí cambio. Fíjense acá, aplicado más a la física. Esto es el perfil, es el corte de una cañería. Fíjense, aquí tiene una medida y acá se achica. ¿Qué es lo que vemos? Que la sección por volumen es igual a la sección por volumen, porque el caudal siempre es igual. El caudal este es igual a este que está acá. Entonces, si achico la sección, el fluido va a pasar más rápidamente. Es el principio de conservación de la masa. El caudal del fluido siempre va a estar constante a lo largo de toda la conducción. Entonces, esto que tenemos acá, lo vemos como una proporción. Sección 1 por velocidad 1 es igual a sección 2 por velocidad 2. Proporción también, acá lo van a ver más claro, a lo mejor más fácil de visualizar. Fíjense estas dos fotografías que vemos acá de un mismo objeto, es la capilla de Candonga, acá en la Sierra de Córdoba. Una foto es más grande que la otra. Eso se ve a simple vista. Pero son proporcionales entre sí, porque el ancho tiene la misma proporción con el alto. Entonces, si se fijan, el objeto que está fotografiado no se distorsiona, porque hay una proporción. Lo puedo agrandar o lo puedo achicar, pero todo se achica o se agranda en la misma cantidad, en el mismo porcentaje. Fíjense, en esta foto de acá, está más alta que esta foto. Es aumentado el alto y no en la misma proporción que el ancho. Entonces la iglesia parece a lo mejor un poco más alta. Y en la de al lado aquí, acá no se nota mucho, pero en esta, por ejemplo, que hemos aumentado el ancho con respecto a la altura, se distorsiona. Esto no es proporcional. En cambio, estas fotografías de acá son más chicos, más grandes, pero son proporcionales. Porque conservan la relación entre el alto y el ancho. Aquí no la conservo. Es mucho mayor el ancho que el alto. ¿Ven? Bueno. Vamos a ver algún ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, una ventana. Fíjense, esta ventana tiene 1 metro por 1,20. Color blanco, ahí tengo todos los datos de la ventana. Dice, a partir de una ventana de paño fijo, queremos diseñar una que tenga la misma proporción, pero la altura, en vez de ser de 1 metro, va a ser de 80 centímetros, o 0,8 metros. 0,8 es lo mismo que 80 centímetros. Entonces, ¿qué ancho tiene que tener esa nueva ventana para que sean proporcionales? Entonces, disculpen la redacción, ahí hemos redactado mal, pero sepan aceptar el error. Bien, pero entonces, 1 metro, una tiene un ancho de 1 metro, entonces, y otra tiene un ancho de 1,2. Entonces, 1 metro es proporcional a 0,8, como 1,20 m es, acá le pusimos LM, lado mayor, el lado en metros. Fíjense que lo único que tengo que hacer yo es esto, despejarlo. Lo puedo pasar para este miembro, para aquí,
que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. 1 al revés, lo pongo aquí dividiendo. Y 0,8 que está dividiendo pasa multiplicando. Vamos a ver si está acá. Bueno, hay dos formas de hacerlo. Entonces, si yo lo paso multiplicando y 1 dividiendo, me quedaría esto. 0,8 por 1,2, divido 1. Opero con la máquina y me da 0,96 metros, o sea, 96 centímetros. Si mi ventana tiene 80 centímetros de alto y la quiero hacer proporcional a la que tenía antes, el ancho va a tener que ser de 96 centímetros. Acá hay otra forma de plantearlo. Todos son correctos, pero recuerden que el producto de los medios igual al producto de los extremos. Y ahí lo despejo y lo encuentro. Ups, se me fue, perdón, pero ya está. Bueno, fíjense acá una obra, la fotografía de una casa con muchos rectángulos. Ahí tiene un rectángulo superior, mide 6,10 por 3,6 metros. Ese que está más arriba. Queremos saber qué medida del rectángulo que abarca la cochera, tienen que tener, si ambos rectángulos tienen que ser proporcionales entre sí. Acordate que se ve pinta de celeste con el clic. Sí. O sea, lo único dato que me da es que esto necesito tener el ancho de esta cochera, de esta entrada, es 4 metros. Entonces, ¿qué altura va a tener para que me quede ni demasiado alargado ni demasiado vertical, sino que tenga la misma proporción que este que está aquí? Entonces, ahí lo vemos, el rectángulo superior, y acá vemos la cochera. Yo quiero que sean proporcionales. Cuando son proporcionales, guardan la misma forma. Fíjense que es como si yo lo viera más lejos o más cerca. Aumenta el tamaño o disminuye, pero la proporción, la forma, la mantiene. Entonces, vamos a plantearlo. Me apareció todo. Fíjense. 4 metros, que es este lado que yo conozco acá de la cochera, va a ser al 4 ancho... metros el horizontal, vale. Perdón, el horizontal. 4 metros, que es el lado el ancho de la cochera, va a ser a la altura como, en este caso, 6,10 es a 3,6. 3,6 es la altura, vendría a ser la altura de este rectángulo acá. Entonces, simplemente despejo la X, y bueno, si yo despejo X, me va a quedar, saben cómo hacer, si no hay un tutorial en la página, cómo despejar. Recuerden que todo lo que está dividiendo, lo que está abajo dividiendo, pasa multiplicando al otro miembro, y todo lo que está multiplicando pasa dividiendo. En este caso, 6,10 lo voy a poner acá, dividiendo, 3,6 pasa multiplicando, y X lo paso para el otro miembro, lo dejo solito arriba. Me queda 4 por 3,6 sobre 6,1. Entonces, me da que X es 2,36. 2 metros con 36 es lo que debe medir la altura de esta cochera de 4 metros de ancho para que sea proporcional a este rectángulo que tenemos acá. Si el auto entra bien, fantástico. Si no entra, vamos a tener que modificar algo en la altura y también en el ancho si queremos mantener la proporción. Otra manera, fíjense acá, esto ya lo vamos a ver al final de la clase, ya lo vamos, una introducción. Fíjense si... Otra manera de plantear el problema es decir que los dos rectángulos son proporcionales cuando el cociente entre sus lados, mayor y menor, es el mismo. ¿Cuánto mide las medidas del rectángulo más grande? Fíjense, 6,10 y 3,6.
¿Puede alguno de ustedes hacer esa división? Dividan a 6/10 el ancho dividido el lado más pequeño. 6.1 dividido 3.6. Alguien cuando tenga el resultado me lo dice. 1,69. 1,69. Y fíjense si hacemos ahora 4, que sería el de la cochera, el ancho 4, dividido 2,36, ¿cuánto les da? 1,69. Da el mismo número. Entonces, los rectángulos que son proporcionales siempre van a dar el mismo. Si yo divido el lado más largo por el más chico, me va a dar siempre un mismo número. Ese número, esa constante, se llama módulo. ¿Mm? Si dos rectángulos tienen el mismo módulo, quiere decir que son proporcionales. Ese módulo, como lo sacamos, es 1,69444444. Es el módulo de estos dos rectángulos. Son diferentes, tienen diferentes superficies, tienen diferente tamaño, pero tienen el mismo módulo. Entonces son proporcionales. Y si son proporcionales, al ojo humano lo hace más agradable, más armónico. No hay necesidad de que sean proporcionales. Yo hago la casa como quiero, como a mí me gusta. Pero siempre se recomienda guardar estas proporciones porque a la vista los hace más armónicos. Bien. Pasemos a otro temita que está dentro de lo mismo, que ustedes se van a hartar de, o sea, lo van a usar de ahora hasta que se jubilen y después jubilados. La escala. En realidad la vienen usando desde el año pasado. La vienen usando, por eso. Ya lo vienen usando, conocen lo que es la escala. La escala también es una razón. Estoy relacionando dos números. Fíjense que en este caso, estos números es la unidad en el papel, en el dibujo, y a cuánto equivale en la realidad. Esa unidad puede ser un metro, un centímetro, un milímetro, una micra, una yarda, un kilómetro, equivale a las mismas cantidades de la misma unidad en la realidad. Eso es la escala. Tenemos que expresarlos en la misma unidad. Si uso metros, será en metros. Si uso centímetros, en centímetros. Pero los dos lo tengo que expresar en lo mismo. Bueno, acá por ejemplo tengo esta pieza. ¿Cuántos centímetros en el dibujo representa una longitud de 3 metros en el plano de una vivienda? Yo tengo un muro que es de 3 metros. Y me pregunta, ¿cuántos centímetros voy a dibujar yo un muro de 3 metros si utilizamos una escala de 1 en 10? ¿Quién me lo puede resolver? 3 sería 3. ¿Cómo? 0,3 metros. 0,3 metros y expresado en centímetros, ¿cuánto sería? 30 Dijo 30 centímetros, Said Claro. dice 3, Justo dice 3, Franco dice 3. Serían 30 centímetros. 3 metros en la vivienda y yo voy a usar 1 en 10. Lo que en la vivienda representa 10 metros, acá me va a representar 1. Lo que en la realidad, en el terreno, representan 3 metros, aquí me va a resultar, vamos a ver cuánto. Lo hacemos así. 1 centímetro el dibujo, 10 centímetros en la realidad. 300 centímetros en la realidad, que es el dato que me dan, porque 3 metros equivale a 300 centímetros, vamos a usar centímetros, voy a ver cuántos centímetros me da acá. Tengo que llevar, paso 300 al otro miembro, 300 por 1 sobre 10, centímetro con centímetro se simplifica, me queda solo 1 centímetro.
Entonces, ¿cuánto da? Chachán, 30 centímetros, no sé cómo se llama la alumna que dijo recién, muy bien, 30 centímetros. Fíjense, simplifico un centímetro de arriba con uno de abajo. Entonces, la unidad que me queda la respuesta es en centímetros. 300 centímetros sobre 10 por 1 me da 30 centímetros o 0,3 metros. Si yo acá en vez de usar centímetros hubiera puesto 3 metros, el resultado me hubiera dado en metros, pero tengo que modificar todo expresado en metros para calcular. ¿Está claro hasta acá? ¿Hay alguna duda? Sí, profe, está claro. ¿Está claro? Bueno, si no, ustedes me dicen. Para muy serio. Bien. O sea, que yo quiero, con esta escala, necesito 30 centímetros. Fíjense que ya no entra en una hoja A4. Habitualmente yo para dibujar el plano de una vivienda voy a usar una escala, inclusive, que no va a ser una en 10, va a ser una en 50, una en 100. Voy a dibujar más chiquito para representar algo más grande. Vemos los diferentes tipos de escala que hay. Esto no está a escala, pero cada uno de ustedes lo va a ver diferente de acuerdo al monitor que tengan. Pero fíjense, cuando es la escala natural es 1 en 1. Se supone que esta línea que vemos acá tiene 2 centímetros, mide 2 centímetros y representan 2 centímetros. O sea, lo dibujamos tal cual lo queremos, en medida 1 en 1, escala 1 en 1. Entonces, es tamaño natural. La escala de ampliación, cuando el numerador, fíjense, es mayor que el denominador. En este caso, 2 en 1. Es el doble de lo que es la realidad. Por ejemplo, para una pieza de una calculadora, de un reloj, algo muy pequeñito, yo para poder fabricarlo y poder poner todo el detalle, lo agrando. Entonces busco una escala de ampliación. Y después tenemos la escala de reducción. Fíjense que acá siempre el numerador es menor que el denominador. Habitualmente usamos 1 en 10, 50, 20, 500, lo que fuera, y lo expresamos a la escala. O sea que este cuadradito está representando algo en la realidad, mide 2 centímetros, pero en el papel mide menos. Estoy haciendo un dibujo que es más pequeño de la realidad. Cuando tengo una estructura grande, ¿no es cierto?, como una vivienda, una obra de arquitectura, la represento en una escala que me pueda entrar en un papel. Bueno, aquí estamos, bueno, dice, ejemplo, calcular en qué escala está dibujada esta planta que vemos acá de una vivienda. 6 metros, el muro este de 6 metros, se representó en 15 centímetros del dibujo. Quiero que me digan qué escala estamos usando. ¿Alguien me lo puede decir? A ver, chicos, apaguemos los micrófonos. Se ha filtrado una conversación. Por mí no hay problema. Pero consultamos si quieres, tú lo consultas porque yo en la finalidad de vencer. Si todavía no ok, no hay problema. Yo cuando me desocupo de la clase les confirmo. ¿Les parece? Vale, gracias. Dale.
Eso, apaguemos los micrófonos porque se filtran las conversaciones. ¿Ahí me escuchan a mí? Sí, sí, profe. Sí. Bien, bien. Sí, profe. Bueno, volvemos al problemita este. Si me pueden calcular cuánto es la escala. Fíjense, 6 ¿no metros sería- en... ¿Sí? Que sería una escala natural o no? ¿Cómo natural? Claro, No, es sería de reducción. de reducción. De reducción, de reducción. Fíjate vos que yo he representado algo que en la realidad mide 6 metros en 15 centímetros. Lo primero que tengo que hacer yo es llevar los dos componentes de la escala a la misma unidad. O llevo 15 centímetros en metros, que sería 0,15, o a los 6 metros lo pongo en centímetros, que serían 600 centímetros. Entonces, ¿cuántos en el dibujo? 15. Vamos a usarlo con centímetros. 15 sobre 600. Esa es la forma en que yo estoy dibujando. 15 centímetros equivalen a 600 centímetros en la realidad. ¿Qué hago con esa fracción? Si yo la divido numerador y denominador por un mismo número, la fracción no se altera, ¿no es cierto? Entonces, divido por 15 el numerador y divido por 15 el denominador. Vamos a ver cómo está acá. Fíjense. La escala, la unidad de dibujo y la unidad de realidad está en centímetros. Un centímetro es a la escala como 15 a 600. Yo lo que les decía es, si yo divido acá por 15, me va a quedar 1. Y si divido por 15 el 600, me va a quedar ¿cuánto? Lo que está aquí, 40. Pero realmente lo que corresponde es la escala esta que es mi incógnita, la despejo, paso para otro lado, el 15 lo paso que está multiplicando, pasa dividiendo, y el 600 que está dividiendo pasa multiplicando. Tengo lo que tengo acá. 1 por 600 sobre 15. ¿Cuánto me da? 40. La escala es 1 en 40. Acá, sí. Acá tendremos que hacerle la salvedad a los chicos. Cuando en Moodle tienen que poner la escala, como Moodle no acepta poner 1 en 40, le pedimos que pongan directamente el 40. Claro. Sea escala de ampliación, de reducción, pero únicamente el valor de... No le podemos pedir el 1 en 40. Sí, eso es obviamente si le pedimos eso. Va a estar expresado y va a decir, coloque el denominador de la escala con el que se realizó este trabajo, sabiendo que tanto en papel equivale a tanto en la realidad. Entonces, ustedes van a poner como respuesta, a lo mejor, solo este número. Pero ustedes, los que ya han cursado alguna materia, han trabajado con escala, y saben que la escala siempre es 1, se expresa así, 1 en 40, en 100, en 50, de acuerdo al tipo de plano que usen. Bien. Calcular la altura real de esta vivienda, volvemos a la misma vivienda que estábamos trabajando, sabiendo que el dibujo que se representó con 8 centímetros, que la escala utilizada es de 1 en 100. O sea, en este dibujo la altura de la casa son 8 centímetros. Si yo estoy usando una escala en 1 en 100, ¿cuánto medirá de altura total esta casa? 8 metros. 8 metros, ¿no es cierto? Porque es fácil, es 1 en 100. En este caso es multiplicar por 100. 8 centímetros por 100 son 800 centímetros, 800 centímetros, 8 metros. Acá lo vemos como estos son los datos que tenemos. 8 centímetros en el dibujo equivale a X en la realidad. Despejamos esta X
La pasamos para acá multiplicando, el 1 centímetro baja y divide, y pasamos arriba el 100. Nos queda 800 centímetros, es decir, que la altura es de 8 metros. Lo primero que ustedes tienen que ver es que esté todo expresado en la misma unidad. Fíjense que acá usamos centímetros, podríamos haber usado decímetros, metros, milímetros, lo que quieran, pero siempre vamos a trabajar todo con la misma unidad. Vamos a ver proporciones en los triángulos ahora. Lo vamos a aplicar, vimos recién en rectángulos, ahora vamos a ver en triángulos, después vamos a volver a los rectángulos, pero ahora con los triángulos. Fíjense, acá tengo dos triángulos, uno adentro, estos triángulos comparten este ángulo, los dos son rectángulos, o sea que esto tiene 90 y esto tiene 90. Este ángulo que marco aquí lo usan, forma parte de este triángulo y también del triángulo más grande. O sea que este ángulo de aquí va a medir lo mismo que este, porque miden 180 menos 90, me quedan 90, acá también, y le resto este, a los dos le resto este, y entonces el valor de este ángulo va a ser igual a este. Estos triángulos son semejantes, es como que fuera el mismo triángulo que lo veo más cerca o lo veo más lejos, pero la forma es la misma. Entonces, estos triángulos tienen también proporcionalidad entre sus lados. El lado A, que va desde C a B, todo esto, es al lado A', que es el que está marcado acá en rojo, como el lado B, que va de C hasta A, este que está aquí, es AB'. Y como el lado C, que es este que está de azul, es a este lado rojo. Entonces, si yo tengo datos y me falta alguno, puedo hacer lo mismo. Tomo de a 2 las fracciones, por ejemplo, A con B, o A con C, o C con B, y lo trabajo, y si tengo algo que desconozco, pongo los datos conocidos, 3 de los datos conocidos, y obtengo el cuarto, por proporciones. Fijémonos aquí, tenemos un lindo problemita. Esta vivienda es de planta triangular, y las medidas de sus catetos son 10 y 5. Estos son lo exterior. Tiene 5 por un lado y 10 metros por el otro. Dentro, acá se ha marcado un muro que va conservando la misma forma. ¿Qué medida tendrá el cateto mayor L? No aparece acá. Bueno, L es esto que viene acá. Creo que si haces clic. Ahí está. Ahí está. ¿Qué medida tendrá L? Que va desde aquí hasta este vértice. Si este muro que tengo acá tiene 4 metros. Ambos triángulos, el externo y el interno, tienen la misma proporción. Son semejantes, no son iguales, pero tienen la misma forma. Más chico uno, más grande el otro, pero con la misma forma. Yo puedo decir que 5 es a 4, como 10 es a L. Es una forma de plantearlo. A ver si lo tenemos acá. Acá, fíjense, lo plantea de otra manera. L es a 4 metros, como 10 es a 5. Este cateto mayor es a su cateto menor, como este cateto mayor es al cateto menor. Las dos formas están correctas. Luego de acá, yo despejo mi incógnita L. Acá en este caso, planteado así, solo tengo que pasar 4 multiplicando al otro miembro. 4 por 10, 40, dividido 5 me va a dar como
8. Acá, fíjense, está expresado de la otra manera, como yo les dije. 5 es a 4, como 10 es a L. Guardan la misma proporción. Para despejar L, bueno, aquí tengo que trabajar más. Esto pasarlo para el otro miembro, multiplicando. 5 pasa acá dividiendo y 4 pasa multiplicando el otro miembro. Ahí lo tienen. De cualquier manera me va a quedar planteado esto. Al despejar L va a ser 4 por 10 sobre 5. Un metro de arriba se va con el metro de abajo. Me quedan metros a la 1. 10 por 4, 40. Y 2, 5, 8. Ahí está la respuesta. Ahora vamos a ver cómo se aplica la proporción en las figuras circulares. Por ejemplo, la circunferencia, el círculo. Vamos a trabajar con circunferencia. Miren esta. Acá dice que tiene un ángulo, por ejemplo, de 130, zona de piscina, y dice piscina. Esto. Le corresponde un arco de 20 metros. Esto tiene 20 metros y el ángulo que tiene aquí es de 130 grados. ¿Qué longitud tendrá el arco correspondiente a un ángulo ya no de 130, sino de 360, toda la vuelta? Y bueno, lo planteo de la misma forma. La longitud o perímetro de la circunferencia es a 360, como 20 a 130 grados. Despejando longitud, que es mi incógnita, es 20 por 360 sobre 130, me va a dar que la circunferencia sería de 55,38. Acá está. Se me va el mouse por ahí. ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, proporcional, la proporción lo puedo aplicar en cualquier forma. Fíjense, ángulos con arco, a mayor ángulo, proporcionalmente mayor arco. A menor ángulo, en la misma proporción, será menor el arco. El arco es el pedacito de circunferencia. Esto se llama arco. Y el ángulo, el que viene desde el centro, y que marcan 2 radios. Eso marca el ángulo. Proporciones en rectángulos. Ya lo vimos a este. Yo diría que lo pasamos, Gustavo, ¿no es cierto? Sí, pásalo. Sí. Así vamos directamente al... Ya está. Vamos a ver, vamos a entrar en rectángulos, ¿no? Fíjense que usando las proporciones nosotros podemos generar figuras geométricas semejantes. Es lo que vimos con los rectángulos, ¿se acuerdan de la casa y la entrada de la cochera? Generar un rectángulo más chico o más grande, pero semejante. Cuando esos rectángulos que estamos generando, al usar la proporción, pueden ser estáticos o dinámicos. Es una clasificación de los rectángulos. Yo les hice dividir el lado mayor por el lado menor. Cuando hacemos eso de dividir el lado mayor por el menor, me va a dar un número que se llama módulo. Es el módulo. Nos había dado 1,69. Cuando es un número con cifras decimales, así, que termina, le llamamos estático. Ahora, cuando el número que obtenemos es un número irracional, un número que no termina nunca, siempre siguen apareciendo cifras y cada vez más cifras y no sabemos cuál es la cifra que sigue, en ese caso decimos que es un rectángulo dinámico. Y los rectángulos dinámicos, su módulo es un número irracional. No confundir con los periódicos. Si yo tengo 1,333333, le puedo poner la calculadora con
1 millón de cifras de decimales, me van a seguir saliendo 3. En el número irracional, la próxima cifra que voy a obtener nunca puedo predecir, no tiene ninguna secuencia lógica. Entonces, ese número se lo denomina irracional. Entonces, cuando el módulo es un número irracional, el rectángulo es dinámico. Cuando el módulo es un número racional, que son la mayoría de los números, vamos a hablar de rectángulos estáticos. Entonces, bueno, las semejanzas, ustedes ven que los vemos en arcos de circunferencia, en triángulos, en rectángulos, en segmentos, en todo. Pero en los rectángulos hacemos esta división. Fíjense, el número puede ser racional o irracional. El número racional puede tener muchas cifras decimales, pero periódicas, o tienen 14 y después da 0, 0, 0, no aparece ninguna otra. Y se puede expresar en forma de fracción. En cambio, los números irracionales, de ahí su nombre de irracional, no permiten ser expresados como una fracción. Y poseen infinitas cifras decimales que no son periódicas y por lo tanto no se puede expresar en forma de fracción. Ejemplos de números racionales, tenemos 1, 2, 2 dividido 3 me da 1,5, raíz de 4 me da 2, y una infinidad de números. Los ejemplos de los irracionales, raíz de 2, que me da muchas cifras y siguen, el número phi, que es un módulo áureo, ya lo vamos a ver más adelante, y el número pi, que ustedes lo conocen. Nosotros a veces usamos solamente 3, 14, 16, por ejemplo, 3, 14, 15. Pero el número en la calculadora, si ustedes ponen pi, que lo hacen con Shift, Exp, aprietan la teclita, la mayoría de las calculadoras apretando Shift, y después poniéndola abajo de todo, la letra Exp, le da el valor de pi, que en mi calculadora da 3,14159265 y van apareciendo, no tiene más cifras porque mi calculadora no tiene más, pero podría seguir, han puesto computadoras a calcularlo y son infinitas, no infinitas, pero son muchas, hasta ahora son muchos y muchas cifras las que han encontrado. Bien. Módulo en un rectángulo. Hacemos un descansito por acá. ¿Hola? Micrófono. Sí, Estaba profe. chiquito. Bueno, profe. ¿Sí? ¿Les 15 parece unos minutos. 15 minutitos? Sí. Y Bueno. seguimos. Bueno, hasta acá se entendió. Espero que sí. Hacemos un descanso a las 5 menos 25, largamos de nuevo. ¿Ok? ¿Listo? Ale, Sí, hola. ¿cómo andas? How are you today? ¿Querés dejar de presentar así? Yo ya voy poniendo el mío. Ah, bueno, no sabía que estabas o no estabas. No, Bueno, sí, sí estaba. Lo que pasa es que tenemos acá el señor Plomero. A ver, voy sí, a sí, dejar me comentaron. de grabar. Ahí he dejado de presentar. Un momento. Aquí. Bien.